Yo soy Elisa García, de la empresa Ingenia, y vamos a contar un enfoque unificado para realizar el análisis de riesgo, válido para NS y para RGPD, y con foco especial, sin perjuicio de que sirva, de que la metodología sea general. Foco especial en las entidades locales, ¿de acuerdo? Bueno, para los que no nos conozcáis, somos una empresa de nuevas tecnologías e Internet, ubicada, la sede central está en Málaga, en el Parque Tecnológico. Tenemos sede en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, y además el grupo tiene empresas en Perú y en Chile y proyectos, pues como veis, en el ámbito internacional. Actualmente colaboramos con el CCN en la redacción de guías enfocadas al análisis de riesgo. En concreto, la que se va a contar hoy es la que estamos trabajando, y además otras guías relacionadas con las medidas de seguridad del NS y su aplicación no solo a la normativa de NS, sino a otras normativas que están por venir. Pues sin más dilación, pasamos a contar los temas que se van a hablar. Primero, una pequeña introducción sobre el análisis de riesgos. Para saber qué es un análisis de riesgo y por qué lo exige la diferente normativa. ¿Por qué motivo la normativa de seguridad legal me exige un análisis de riesgo? Y no solo en el NS y en el RGPD, sino que hay más. En segundo lugar, vamos a hablar del proceso del análisis de riesgo con foco especial en las administraciones públicas y en particular en las entidades locales. Vamos a hablar de las diferentes metodologías y las guías que se están cocinando, que van a salir en breve, para facilitar el proceso a las entidades locales, además de un modelo de pilar, esa gran herramienta que nos gusta tanto a todos, que va a haber. Luego vamos a hablar de por qué el enfoque es unificado, vamos a justificar por qué NS y RGPD juntos, por qué un análisis de riesgo unificado, y luego vamos a dar un paseo por el modelo de una nueva versión de pilar que ha salido para hacer este análisis de riesgo. Para las entidades locales vamos a dar un paseo por la herramienta, vamos a contar una pequeña demo de unos 10-15 minutos para explicar cómo se haría. Y por último, como no, unas conclusiones. Como ya sabemos, porque el NS desde que se publicó lo está pidiendo, un análisis de riesgo lo que hace es calcular, estimar el grado de exposición que los activos que componen los sistemas de información tienen a las diferentes amenazas. ¿Vale? Es un número, es un grado. Según la metodología te da un grado o un valor alto, medio, bajo. ¿Y qué es un análisis y gestión de riesgo? Pues es el proceso por el cual se calcula este grado de estimación, es el análisis, y la gestión consiste en, una vez calculado ese riesgo, lo evaluamos, decidimos si lo aceptamos, si lo transferimos, si quitamos el proceso corporativo que me lo produce o si lo mitigamos. Y cuando lo mitigamos es cuando diseñamos nuestros planes de tratamiento de riesgo, nuestros planes de seguridad. ¿Y para qué entonces queremos el riesgo? Pues para saber dónde hay que proteger, dónde están los verdaderos riesgos, dónde están las verdaderas vulnerabilidades para las diferentes amenazas. Si no hay amenaza y no hay vulnerabilidad, no hay riesgo y no es necesario proteger. Un análisis de riesgo lo que permite es proteger lo que realmente tiene riesgo, lo que realmente puede tener un impacto, aquello que realmente una amenaza puede tener un impacto. Así, ni sobreprotegemos ni infraprotegemos. Hacemos las inversiones en seguridad de forma correcta. Gestión de la seguridad orientada a riesgo, un principio básico del NS, por ejemplo, está entre los principios básicos, y de la seguridad en general, gestión de seguridad orientada a riesgos. Bueno, ¿y qué normativa me pide el análisis de riesgo? Pues el NS y el RGPD como mínimo. El NS en su artículo 6 habla de gestión de la seguridad orientada a riesgo, principio básico. En su artículo 13, que habla de por qué hay que hacer un análisis y gestión de riesgo, y además en su anexo 2, la medida OPPL1 indica que hay que hacer un análisis de riesgo, además según la categoría del sistema, pues es más sencillo o menos sencillo. ¿De acuerdo? Y el RGPD y la nueva ley orgánica de reciente publicación, ¿dónde nos pide el análisis de riesgo? Pues en el artículo 32, seguridad del tratamiento. Ya no nos dan, como en el antiguo reglamento, las medidas de seguridad por cada nivel de los ficheros, no. Ahora dicen, según los riesgos que tus tratamientos entrañen para los derechos y libertades de las personas físicas, así los proteges. Entonces, el artículo 32 ya te está obligando a hacer un análisis de riesgo.
Y la nueva LOPD, en su artículo 28, pues entre las obligaciones generales del responsable y del encargado del tratamiento, garantizar que este análisis de riesgo está hecho, que yo estoy protegiendo los tratamientos conforme a riesgos. Pero es que además confluyen, porque la LOPD, en su disposición adicional primera, dice que además de hacer este análisis de riesgo, las medidas de seguridad que por defecto, como línea base de seguridad, las medidas de seguridad que hay que aplicar sobre los tratamientos son las del NS. Y además, el NS, en una de sus medidas de seguridad, MP-Info 1, dato de carácter personal, dice cumplir la legislación en materia de datos de carácter personal. Vemos que están imbricados ambas normativas y el eje común, el análisis de riesgo. Todo da que pensar, todo nos lleva a pensar que el análisis de riesgo no debería ser distinto para uno y para otro, al menos debería estar integrado. Todo da que pensar, ¿verdad? Bueno, y además una guía que está precocinándose, vamos, que está próxima a ser publicada, en la guía 881, que ya se ha presentado en otros eventos, que habla del impacto que tiene el RGPD en el NS. Y uno de los temas que aborda es precisamente el análisis de riesgo. Esta guía se va a publicar pronto, os invito a que echéis un vistazo para que veáis estos mismos conceptos. Vale, pues entonces, Esquema Nacional de Seguridad te pide un análisis de riesgo. Protección de datos, la legislación de protección de datos pide un análisis de riesgo. Y ambos tienen aspectos en común, porque el NS pide el RGPD y el RGPD pide el NS. Vale, pues entonces el CCN, junto con la Agencia de Protección de Datos, ha ideado pues, una guía y un modelo sencillo para administraciones locales que facilite la realización de este análisis de riesgo integrado. Como ahora hablaremos más de esa guía, vale. Pues seguimos cómo abordar el análisis de riesgo. Bueno, un proceso de análisis de riesgo consiste primero en identificar nuestros activos, o sea, lo que hay que proteger, que en el fondo son los servicios esenciales, y los tratamientos los tengo que proteger. ¿Cómo los protejo? Pues protegiendo los sistemas de información que participan en su prestación. Estos activos hay que valorarlos según las diferentes dimensiones de seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y una nueva dimensión que es data personal, protección de los datos. Y además, entre ellos existen unas dependencias. Las dependencias entre los activos esenciales, que son los servicios prestados por el NS y los tratamientos, y los sistemas de información que los prestan. La valoración de un activo es la valoración del servicio esencial por mor del cual ese activo existe. ¿Vale? Una vez tengamos identificados los activos y valorados, habrá que calcular las amenazas para no proteger un activo frente a una amenaza que no tenga. Estas amenazas pueden ser desastres industriales, desastres naturales, errores intencionados, inintencionados, y ahora hay un nuevo grupo de amenazas que son las amenazas para los derechos y libertades de las personas físicas, amenazas de privacidad. Y luego hay que identificar la salvaguarda, es decir, qué contramedidas, qué medidas de protección tenemos sobre los activos que me van a permitir tener un riesgo menor frente a las diferentes amenazas. Vale, pues con esas tres variables de entrada, activo, amenaza y salvaguarda, y con un algoritmo de cálculo del riesgo, que ahora como veremos nosotros hablamos de Magery, pero que hay más, se calcula el riesgo, se calcula este grado de exposición. Y ahora este riesgo hay que evaluarlo, compararlo contra un límite que es lo que se llama apetito de riesgo o riesgo aceptable. Si ese riesgo está por debajo, no hay que hacer nada más, en el sentido de que está aceptado. Lo conocemos, hay que conocerlos y ahí se para el proceso. Pero si no es aceptable, entonces hay que gestionarlo. Gestionarlo es o elimino el proceso que me lo está produciendo, o se transfiere, se paga un seguro, o se acepta, aunque ya hemos quedado en que no lo vamos a aceptar porque hemos dicho que no es aceptable, o se mitiga. Y si se mitiga, entonces lo que hay que hacer es reforzar los controles que están actualmente implementados o implementar nuevos controles de seguridad, nuevas salvaguardas. Y este refuerzo de controles, este conjunto de acciones que hay que hacer para reforzar esos controles, es lo que configura el plan de tratamiento de riesgos. Este plan de tratamiento de riesgo que tendrá tanto medidas de índole técnico y organizativo, que son las del NS, como medidas jurídicas específicas para los tratamientos y que son las de los artículos del RGPD y de la LOPD.
Vale, pues hemos contado el proceso. ¿Qué metodologías tenemos? Pues en Administración Pública, como sabemos, Magerit, metodología de análisis y gestión de riesgos de información, y la herramienta Pilar, que implementa el algoritmo de Magerit, programa informático lógico para análisis de riesgo, desarrollada y financiada parcialmente por el Centro Criptológico Nacional. Metodología Magerit garantiza el cumplimiento de la medida de seguridad del NS o PPL1 hasta nivel alto. Podéis estar tranquilos. Las herramientas, pues Pilar es una familia de herramientas, está Pilar, Pilar Basic y Micropilar. Si usáis Pilar, pues sabéis que lo vais a cumplir todo, y las demás tienen funcionalidades limitadas. En esta ponencia se va a explicar Micropilar, porque el modelo está hecho con Micropilar. Y existen guías, ya existen guías sobre análisis de riesgo, existen guías sobre Magerit, y esta, pues la guía que se va a presentar es una guía más, un modelo más para el caso particular que nos atañe, que son las entidades locales de pequeño tamaño. Vale. Pues explicando un poco cómo las variables de entrada al análisis de riesgo y las variables de salida, que es el riesgo como tal, se perfilan con la metodología Magerit y la herramienta Pilar, pues tenemos el catálogo de activos. Los activos son, como se comentaba antes, servicios esenciales afectados por el INS e información y tratamiento de datos personales. Esos son los activos superiores, y los activos inferiores, todas las plataformas, todo el software, hardware, comunicaciones locales, personas que participan en la prestación de estos servicios esenciales y de estos tratamientos. Catálogo de amenazas, pues las amenazas que ya teníamos para el análisis de riesgo clásico del NS, desastres naturales, industriales, errores intencionados e inintencionados, y además las amenazas de privacidad. Hay un nuevo bloque de amenazas en Pilar, ¿vale? Y catálogo de salvaguarda, pues las medidas técnicas y las medidas técnicas organizativas, las del NS, y las medidas jurídicas, las del RGPD, que se corresponden con las del EOPD. Hay una correspondencia entre ellas. ¿Y los riesgos? Pues tenemos los riesgos para los distintos activos, amenazas y dimensiones de seguridad técnico-organizativa, disponibilidad, integridad y confidencialidad, y los riesgos de privacidad. Hay riesgos propios para las amenazas de privacidad. Muy bien, pues un enfoque unificado de este análisis de riesgo para las entidades locales parte del hecho de que las entidades locales, el catálogo de servicios afectados por el NS es muy similar de una entidad local a otra. De hecho, tenemos la guía 803, que tiene un anexo donde habla de todo el catálogo de servicios y de información afectada por el NS en una entidad local, y propone ya una valoración. No sé si conocéis esa guía, y propone una valoración, y además lo relaciona con los diferentes tipos de datos de carácter personal que esta información y estos servicios pueden manejar. Y además, las plataformas tecnológicas de las distintas entidades locales muchas veces son muy similares. Hay unas cuantas, y además en algunos casos, en ayuntamientos pequeños, todos utilizan la misma, que son las que están en Diputación. Todo apunta a que podemos usar metodologías, modelos bastante similares. Y para ello, pues, ha creado una guía de análisis y gestión de riesgo con Micropilar para la administración local. El modelo de Pilar, o la versión de Pilar con la que se puede hacer este análisis, es la 730, ya está disponible. Tenéis que pedir la licencia al CCN para los que no tengáis licencia de Pilar, es gratuita para las administraciones públicas.